Empezamos con la plegaria a Dorje Chan, al linaje. Dorje Chanchen telo naroda, marpa mila choje gampopa, dusum checha kunchen karmapa, chechi chunche chupa sinamtang, drita chalsum palden drupasu, saplam chaja chelang anyepe, nyame drogunda po kajula, solwa depso kajula manam, jupazino nam tara jinjilo, shenlo gomji kampar sumpashin, senor kula chachem me patam, sedir dota chope gomchela, nyekur shempa me para jinjilo, mogu gomji gowor sumpashin, Menga tergo jepe la mala, junto solwa de pe gomchela, chomin mogu chewara jinjilo, yeme gomjing oshir sumpashin, kanchara tope ngo somate, macho de cara chope gomchela, gomchalo tam dawara jinjilo, Namto ngowo chokur sumpashin, chiam main chirian charwala, magarol para charwe gomchela, korde yerme to para chinjilo, chewa kundu yanda lamatang, tame choki pala lonchuchim, sadam lanchi yonte rapzone, Dorje changi compagnur topsho, palden sawe lama rimpoche, dagi chior peme denchumla, kadrin chempo gone jezumte, kusunto chingo drup salto so. Escuchemos hoy las enseñanzas con la motivación de la bodhicitta. Que todo lo que aprendamos y entendamos hoy nos sirva para llegar al estado despierto y poder ayudar así a todos los seres. Estamos con las canciones, con una canción de Gotsampa que nos habla de las 8 cosas que no es necesario rehuir, que parece que hay que huir de ellas, pero él explica que no, porque nos va explicando con cada una que en realidad no tienen esencia, que no son reales. Va tocando puntos muy importantes. Hablamos de la enfermedad, hablamos de las emociones negativas. Hoy nos toca hablar del samsara. Y como dijimos que la enfermedad no tenía base ni esencia, pues alguien podría objetar que bueno, que al fin y al cabo las enfermedades puede que no tengan esencia, pero están causadas por acciones kármicas, por karma negativo que vamos acumulando mientras vivimos en el samsara. Viviendo en el samsara, la manera de vivir samsárica hace que acumulemos acciones mentales, orales y físicas negativas, y esto pues es el samsara. Y entonces Gotsampa dice que bueno, pero que no es necesario abandonar el samsara porque es básicamente puro. Su esencia es la pureza. Y este es el tema de hoy. Y el verso de lo que dice él, no sé si tenéis, vale la pena tener impresa la hoja, dice: todas las alegrías y tristezas que atravesamos, todos nuestros altibajos, cuando reconocemos que no tienen esencia, se convierten en nuestros amigos. Es una frase muy importante, ¿no? Todas las alegrías y tristezas que atravesamos, todos nuestros altibajos, cuando reconocemos que no tienen esencia, se convierten en nuestros amigos. Y sigue diciendo: no intentes parar el dolor, no trates de ser feliz.
Libérate de toda expectativa y temor. El samsara no ha de ser rehuido porque es básicamente puro. Pero claro, hay que verlo así, porque si no lo vemos así, no tiene nada de puro. Aquí lo que nos dice Gochampa, él siempre habla desde el punto de vista absoluto, es que en nuestra vida pasamos por todo tipo de vivencias. A veces somos muy felices y a veces sufrimos mucho, a veces tenemos ansiedad, depresión, otras veces nuestra vida es muy placentera. Nuestras experiencias samsáricas son muy variadas, son variopintas. Pero cuando comprendemos la verdadera naturaleza de nuestras experiencias, cuando vemos que todas estas experiencias en realidad están vacías de realidad, y entonces entendemos que carecen de base y que por tanto no tenemos que preocuparnos tanto de las cosas que suceden, sino de la manera como entenderlas. No de las cosas en sí, sino de la forma en que nosotros podemos comprender estas situaciones. Nos dice que ni siquiera el samsara tiene existencia real, ni siquiera el samsara tiene una base, una naturaleza real. Y cuando conseguimos verlo, cuando podemos verlo así, entonces vivamos lo que vivamos, tanto si es dolor como si es placer, vivamos lo que vivamos, se convierte en nuestro aliado para desarrollar más comprensión, para practicar el Dharma de una manera mucho más profunda, entendiendo que no hay nada de lo que preocuparse en realidad. No hay, esta frase es fantástica, en realidad no hay nada de lo que preocuparse porque cualquier cosa que nos suceda, aunque sea desagradable, nos puede ayudar, puede ser nuestro maestro, nos puede ayudar a comprender, puede realzar nuestra comprensión y puede activar nuestra sabiduría, si sabemos comprender todas las cosas que nos suceden. Por tanto, no es necesario huir del dolor, no es necesario buscar la felicidad, no es necesario crear felicidad, sino que podemos estar libres de expectativas, podemos estar libres de temores, porque en la verdadera naturaleza de la realidad no hay nada que buscar, no hay nada de lo que huir, no hay nada que temer, no hay nada que esperar. Y no es necesario rehuir el samsara por dos motivos. En primer lugar, porque el samsara carece de esencia y por tanto su naturaleza es pura, como todo lo demás. Y en segundo lugar, porque la verdadera naturaleza de nuestra mente no se ve afectada por el samsara. Por muchas cosas que parece que nos sucedan en nuestra vida, nuestra verdadera naturaleza no se ve afectada por ellas. Es inmutable, siempre es la misma. Nunca hay ningún efecto que la pueda mover, no hay ninguna adversidad que la pueda dañar, no hay ninguna acción kármica que la pueda ensuciar. Y esto es el punto de vista absoluto, y Gochampa habla desde este punto de vista absoluto, que aunque momentáneamente nos pueda parecer un poco difícil de entender, pero no importa, hay que empezar a pensar en las cosas que son difíciles, porque poco a poco van impregnando nuestra mente y las vamos entendiendo. Sabéis que todos estos días yo primero trato el tema tal como Gochampa lo explica, que es desde el punto de vista absoluto, y luego explico lo mismo, pero desde el punto de vista relativo. Entonces, desde el punto de vista relativo, ¿qué es el samsara? Vamos ahí a intentar entender lo que es y luego volveremos a Gochampa y a su punto de vista absoluto. El samsara, la forma en que vivimos, nuestra mentalidad, nuestro mundo, le llamamos el samsara, y el gran problema que tenemos cuando queremos practicar el Dharma es que cuando nos dicen que el samsara no es bueno, que es sufrimiento,
hay personas que lo entienden, pero hay muchas personas que no quieren abandonar el samsara porque piensan que al fin y al cabo es agradable. Si la vida fuera agradable realmente, si la vida fuera realmente placentera, si nuestra vida estuviera llena de felicidad, pues estaría muy bien seguir permaneciendo en el samsara. ¿Pero es realmente así? La vida es siempre felicidad, siempre es placentera, eso es lo que quisiéramos pensar. Pero si somos sinceros y observamos, veremos que en el corazón del samsara, en el corazón de nuestra manera de vivir, en la esencia hay sufrimiento. Y ahora estamos hablando del punto de vista relativo. Antes habíamos dicho que el samsara no tiene esencia. Pero ahora, desde nuestro punto de vista relativo, la esencia del samsara es el sufrimiento. Porque, ¿qué es el samsara? El samsara es nuestra manera de reaccionar ante las cosas. Nuestra manera de reaccionar ante el mundo que nos rodea, ante las situaciones, ante los problemas, ante todo. Por ejemplo, cuando en nuestra mente hay descontento, o hay depresión, o hay cólera, o hay celos, pues estamos viviendo totalmente en el samsara, estamos viviendo un estado mental totalmente samsárico. Y este estado mental samsárico nos hace estar siempre corriendo, buscando quimeras, buscando cosas y corriendo, huyendo de otras cosas. O sea, el samsara es correr siempre, buscando algo o correr siempre huyendo de algo. Esto quizá no somos conscientes de ello, pero solamente que nos observemos cómo funcionamos a lo largo de un día, nos daremos cuenta de que es esto lo que estamos haciendo, buscando estar bien, estar satisfechos y huyendo de problemas, de temores, de cosas que nos hacen sentir mal. El samsara es, pues, sufrimiento, es un estado insatisfactorio y lo que es importante es aprender a entender el samsara para poder querer salir de él, porque se puede salir del samsara si uno entiende lo que es, pero si uno vive como en un sueño pensando que la vida samsárica es agradable y que puede ser mucho más agradable y esperamos que lo sea, entonces uno vive como muy ilusionado, en una ilusión, pero la palabra ilusión tiene dos vertientes, ¿no? Una ilusión quiere decir que estás contento porque piensas que va a venir algo bueno, pero a la vez una ilusión quiere decir que no es real, que es una cosa ilusoria, es que no es real. Cuando nos sucede algo desagradable en nuestra vida, normalmente nos lo tomamos muy personalmente, pensamos qué mala suerte, ¿por qué me tiene que suceder esto a mí? Y no nos damos cuenta de que es lo normal en el samsara, en la vida samsárica lo normal es que hayan altibajos y que hayan problemas y que no es algo que nos suceda a nosotros personalmente, sino que le sucede a todo el mundo. Y entonces lo que cada uno intenta hacer es intentar salir de ello de la manera en que pueda. Y entonces unos tratan de huir del sufrimiento por medio de drogas, de pastillas, bebiendo alcohol, buscando salidas, buscando entretenimientos, para no vivir la experiencia samsárica del sufrimiento, pero esta experiencia está siempre ahí y vuelve. Pero uno puede salir, todos podemos salir. Precisamente Buda vino aquí para explicar que el samsara es un problemazo, pero que se puede salir de él y que hay un camino para salir de él y toda la práctica del Dharma es para salir de él. Fíjense que cuando uno está agarrado a algo que quema, pues se quema y duele mucho. Entonces uno se puede ir poniendo cremas para el dolor de la quemazón, pero si no suelta esto que está ardiendo, seguirá quemando. Esta es la idea del samsara, ¿no? Que vamos poniendo cremas y parches a todas las cosas que nos suceden, pero el problema esencial está ahí. Y si no lo vemos, pues seguiremos, por muchos remedios que nos apliquemos, seguiremos ahí quemándonos. En el samsara, si decimos que es sufrimiento, hay que entender que hay tres tipos de sufrimiento.
En general la gente solo vemos uno, que es el primero, el que se llama el sufrimiento del sufrimiento. Pues es el sufrimiento de cuando te duele el estómago, de cuando te rompes una pierna, de cuando muere alguien. Y a veces también se le llama el sufrimiento del sufrimiento, porque muchas veces se apilan estos sufrimientos, ¿no? Te rompes una pierna y al día siguiente muere tu amigo y al día siguiente tus acciones en la bolsa bajan y una cosa se suma a la otra y entonces hay épocas en la vida en que realmente parece que todo nos vaya en contra, que nos suceden cosas muy desagradables una detrás de la otra. O sea que sufrimiento del sufrimiento pues es inherente a la vida humana y el nacer ya es un sufrimiento, el dar a luz es un sufrimiento, la enfermedad, la muerte, todo en la vida humana ya existen todas las cosas de este tipo primero de sufrimiento. Este es el que todos entendemos. Pero luego hay otro sufrimiento que es el del cambio. Sufrimiento del cambio es el que parece felicidad, pero que en realidad en su esencia ya hay un dolor, porque cuando estamos en un instante feliz de nuestra vida, en que estamos muy bien, ahí mismo ya está el germen del dolor, porque cuando vayamos a perder esto que nos hace estar tan bien, vamos a sufrir, porque nos apegamos. La mente samsárica se apega. Si no nos apegáramos, no tendríamos este segundo tipo de sufrimiento, pero nos apegamos. Ansiamos algo, lo buscamos, cuando lo conseguimos lo queremos mantener y en el quererlo mantener ya hay un dolor. Y cuando lo perdemos hay un dolor y cuando seguimos buscándolo sigue habiendo un dolor. Incluso cuando tenemos lo que queremos y nos da placer y nos cansamos de ello, ya hay un problema porque ya no lo queremos, nos fastidia, ya no nos gusta. Y en nuestra sociedad actual de la superabundancia, entonces lo que se hace es ir sustituyendo unas cosas por otras. Tengo una pareja que me hace muy feliz, pero ahora ya deja de hacerme feliz, pues busco otra, ¿no? Hoy día es lo que hace todo el mundo. Tengo un coche que ya está un poco pasado de moda, pues lo sustituyo por otro. Continuamente lo que hacemos es alimentar el deseo. O sea que el deseo y el apego son la base de este segundo tipo de sufrimiento del cambio, porque deseamos, buscamos, nos apegamos y luego perdemos cosas, intentamos cambiarlas y no nos damos cuenta de que la verdadera felicidad no viene de las cosas que buscamos, sino que viene de un estado de estar contento. Y para estar contento y estar bien no hace falta tener cosas, solamente hace falta estar contento y estar bien. Y en realidad, en la base de nuestra mente está el estar bien, el estar en paz, el estar contento. No hace falta estar corriendo detrás de las cosas. Si nos sentamos a meditar un rato y dejamos la mente en paz, estamos bien, nos sentimos bien. Nos sentimos tan bien como si estuviéramos yendo al cine, yendo a tantos otros sitios y buscando entretenimientos. Y vamos al tercer tipo de sufrimiento que es muy interesante, porque es el que no se ve, el que no queremos ver. El sufrimiento inherente a la existencia condicionada. Desde el momento en que estamos en la existencia y tenemos los agregados y tenemos un cuerpo y tenemos una personalidad y unas sensaciones y estamos aquí, esto ya implica una limitación, una soledad. Si somos un yo, estamos separados del resto, es una soledad tremenda. Si tenemos un cuerpo, es cantidad de enfermedades y posibles problemas. Si somos un yo y nos identificamos con él, entonces el sentimiento de vacío y de soledad es muy grande. Y toda nuestra vida es un buscar continuamente llenar este vacío. Y esto es un sufrimiento que tenemos profundo y que no somos realmente conscientes de él. En este sufrimiento que es muy sutil hay mucho temor. Hay temor a la vida, hay temor a la muerte, hay temor a la soledad, hay temor a tantas cosas. O sea que el miedo, el temor, está aquí también enraizado en este tercer tipo de sufrimiento sutil.
Lo que nosotros entendemos como placer y es lo que buscamos en nuestra vida, ¿no? La gente espera el fin de semana, las vacaciones o cualquier momento para sentir placer, para estar a gusto. Pero si miramos realmente qué es el placer, nos quedaremos muy sorprendidos, porque el placer no es la verdadera felicidad, sino que es aliviar un sufrimiento. El placer es el alivio momentáneo de un sufrimiento. Comer es un placer, pero comer es acabar con el sufrimiento del hambre. Entonces, cuando hay hambre y comemos a gusto, es un placer. Pero si comer fuera felicidad y fuera placer, entonces podríamos seguir comiendo y comiendo y comiendo y seguiría siendo un placer. Si comer fuera felicidad, podríamos estar comiendo siempre y siempre nos daría felicidad. Pero no es así. Cuando estamos llenos, si siguiéramos comiendo y comiendo, acabaríamos vomitando, sería muy desagradable, nos sentiríamos muy mal. Por tanto, lo que llamamos un placer en realidad es un alivio momentáneo de un estado de carencia, de un estado de hambre, ¿no? La sed, el beber es aplacar momentáneamente el sufrimiento de la sed. El ir a la playa, por ejemplo, ¿no? Es un placer y a la gente le gusta mucho ir a la playa. Entonces, cuando nos ponemos allí al sol, la calidez del sol es un placer, es muy agradable. Y pensamos, ¡guau! Esto es felicidad. Pero al cabo de un ratito nos quemamos y pensamos, ¡oh! Esto es demasiado. Entonces entramos en el agua, ¡guau! ¡Qué placer! ¿No? El frescor del agua. Esto es felicidad. Pero al cabo de un rato se nos pone toda la piel arrugada, empezamos a temblar y ya es un sufrimiento y tenemos que salir. Y volvemos a ponernos al sol y el sol es felicidad. Entonces, cada momento de felicidad es un alivio de un momento de sufrimiento. Y esto es el samsara, esto es el sufrimiento inherente a la existencia, que en toda nuestra vida, vivamos como vivamos, está ahí el problema, porque la mente samsárica, basada en un yo separada del resto, en una mente samsárica que busca continuamente lo que no tiene y lo busca fuera cuando lo debería buscar dentro, ahí implícitamente ya está el dolor, ya está el sufrimiento. Y momentáneamente lo aliviamos y nos da la impresión de que tenemos mucho placer, pero es un engaño. Y la única manera de salir de esto es desilusionarnos. Parece una palabra negativa. ¿Qué desilusión? ¿No? Es malo. Una desilusión quiere decir una cosa que te entristece mucho. Pero el samsara es totalmente ilusorio y desilusionarse de él es muy positivo porque quiere decir tocar la realidad, buscar la verdad de las cosas, no vivir engañado. Vivir en una ilusión es vivir engañado pensando que una cosa es cuando no es. El samsara no es agradable, no es felicidad, hay que buscar la salida. Gotsampa nos dice que el samsara es básicamente puro, porque en realidad no existe. El samsara en realidad es mental, es una sensación mental de cada uno de nosotros. Cada uno vive su samsara particular. ¿Quién creó el samsara? Es una buena pregunta, ¿no? Y una pregunta, las personas que creen que Dios creó el mundo siempre llegan al punto de decir, pero bueno, si Dios creó el mundo, ¿por qué lo creó tan mal? ¿Por qué va tan mal todo, no? En realidad el samsara carece de un creador. El samsara lo estamos creando momento a momento los que lo vivimos. El creador del samsara es la mente. La mente, instante a instante, crea lo que nosotros experimentamos. Los mundos, nosotros vivimos en un mundo, en el planeta Tierra, pero dentro incluso de nuestro mundo hay muchos mundos y muchos submundos. Y hay gente que está experimentando de otra manera, de una manera y otros de otra muy diferente. Incluso aquí mismo, en una misma ciudad, en una misma sociedad, también cada uno experimenta su samsara de una manera u otra en diferentes etapas de su vida, por ejemplo. Los mundos se crean por medio del karma de las personas, de los seres.
El karma de las personas se manifiesta como mundos, como cuerpos, como situaciones, como cosas. Y la manera de entender esto, la escuela Chittamatra, una escuela filosófica, la manera en que esta escuela explica cómo sucede la realidad del samsara, dice que todas las cosas, tanto interiores nuestras como exteriores a nosotras, a nosotros, son manifestaciones de la mente, son mentales. Todas las situaciones, las cosas, nuestro cuerpo, todo es mental. Aunque parezca que es algo real y separado de nosotros, dice la escuela Chittamatra, Chittamatra quiere decir solo mente, solo hay mente, dice que todo es mental y que el karma, todo lo que nosotros, la manera en que pensamos, las cosas que hacemos, todo esto crea unas impresiones kármicas en nuestro inconsciente y estas impresiones kármicas que se van acumulando se manifiestan, se depositan, se manifiestan como una realidad y esta realidad es la que vivimos. Cada uno de nosotros continuamente está guardando impresiones kármicas y a la vez está viviendo el resultado de estas impresiones kármicas. La escuela Chittamatra explica la realidad y el samsara como un sueño. Durante el día vivimos una serie de situaciones que producen unas impresiones mentales, unas impresiones kármicas que quedan guardadas en nuestro inconsciente. Y por la noche estas impresiones se proyectan por medio de sueños y las vivimos como si fueran una realidad. Qué difícil es, estuvimos haciendo todo un curso de sueños lúcidos, qué difícil es darse cuenta cuando uno está soñando de que toda esta situación del sueño no es más que nuestra mente. Es muy difícil, nos da la impresión de que es real. Incluso si conseguimos despertar en el sueño y darnos cuenta de que estamos soñando, podemos tocar las cosas que nos rodean y estas cosas son sólidas. Y podemos tocar nuestro cuerpo en el sueño y nuestro cuerpo es sólido. Y entonces pensamos, pero ¿cómo es posible? Si estoy soñando, ¿por qué las cosas son sólidas igual que cuando estoy despierto? Chittamatras dicen, claro, es que cuando estás despierto es lo mismo. Todo lo que estás viviendo es mental. Nos dicen que todas las cosas materiales son un 99,9% vacías, pero para nosotros son sólidas. Cuando estamos soñando, las cosas que soñamos ni siquiera existen. No es que sean un 99,9%, es que ya no existen. Pero en cambio, para nosotros son sólidas y son reales. Por tanto, entender esto nos ayuda a entender cómo se crea la vida, el samsara, los mundos, a base de patrones mentales, de tendencias que se van acumulando, juntando y que las vamos viviendo nosotros a través de nuestra mente. Nuestra mente lo crea y nuestra mente lo proyecta. Hay una manera de entenderlo que es interesante, que es como una filmación. Cuando estamos filmando algo, estamos grabando, ¿no? Hay toda una serie de cosas y estamos grabando. Luego, cuando tenemos un proyector, pues proyectamos lo que hemos grabado y lo vivimos, lo vemos. Pues esto es lo que estamos haciendo nosotros constantemente. Mientras vamos creando karma, estamos grabando, estamos filmando. Y mientras vamos viviendo este karma, es como cuando le damos al play y lo vamos proyectando y lo vamos reviviendo. Entonces, durante cada instante de nuestra vida, estamos percibiendo la proyección, pero al mismo tiempo estamos grabando algo para que luego se proyectará. ¿Lo entendéis? Es un ejemplo interesante, ¿no? Por una parte, estamos creando una grabación, estamos creando en nuestro inconsciente una grabación de cantidad de información de cosas que pensamos, decimos, queremos, hacemos, y a la vez estamos viviendo la proyección de algo que estuvimos grabando hace un rato, o hace unos años, o hace mucho tiempo. Esto es el karma, ¿no? Estamos produciendo karma y viviendo karma constantemente. Y este karma hace que vivamos nuestra realidad de una manera o de otra. ¿Quién creó el samsara? El karma. ¿Quién crea
las situaciones que estamos viviendo, el karma. ¿Quién crea el karma? La mente. ¿Quién lo experimenta? La mente. Al final resulta que la mente es la creadora del samsara, pero la mente es la creadora del nirvana. Si podemos reconocer lo que es el samsara y entenderlo, entonces, purificando la mente, purificando el karma, vaciando la papelera, podemos llegar a la iluminación. O sea que todo, el secreto de todo es la mente. Y la verdadera naturaleza de la mente es pura y es perfecta. Aquí Gotsampa nos habla de cuando las cosas nos van mal, cómo tomárnoslas, ¿no? Dice, todas las alegrías y tristezas que atravesamos, todos nuestros altibajos, cuando reconocemos que no tienen esencia, se convierten en nuestros amigos. Esto quiere decir que tenemos que despertar la sabiduría de poder ver con amplitud las situaciones y entender la vida. Por ejemplo, damos mucho énfasis a lo bueno y a lo malo, a los amigos y a los enemigos, a las cosas agradables y a las cosas desagradables. Vemos todo como blanco y negro, esto sí y esto no. Y esto es una forma muy samsárica de vivir la vida, porque los amigos de hoy son los enemigos de mañana y los enemigos de mañana pueden ser los amigos de pasado mañana. Todo es relativo. Si pudiéramos entender, relativizar, entonces desarrollaríamos sabiduría. Si pudiéramos tener la visión, el punto de vista de comprender que hay vidas pasadas y vidas futuras, que el samsara no es una línea que empieza aquí y termina allí, sino que samsara quiere decir rueda, y una rueda no empieza ni termina, sino que gira, y que girando de vida en vida, a veces estamos bien, estamos arriba de la rueda, a veces estamos bastante mal y estamos abajo de la rueda, y que hay altibajos, los altis y los bajos, y que si sabemos entender las situaciones difíciles, el sufrimiento, el dolor, los enemigos y todo esto, entonces, comprendiendo esto, esta comprensión es lo que nos ayuda a salir del samsara. Esto es lo que nos está diciendo Gotsampa. Si tú sabes entender, si tienes una visión amplia y clara y sabes entender que las partes negativas de tu vida, las cosas dolorosas, puedes entender lo que son, puedes ver que son ilusorias, puedes entender lo que es el samsara, esto mismo te ayudará a salir del samsara, esta misma situación. Fijaos en la vida de Milarepa. Milarepa ha sido y es uno de los referentes más importantes de lo que es la meditación, de lo que es el Dharma, sus enseñanzas, su ejemplo, su vida, todavía hoy nos impactan y todavía hoy aprendemos muchísimo de él. O sea que él hizo un gran beneficio para nosotros y a la vez un gran beneficio para él, puesto que se iluminó en una vida. Pero ¿cómo es que se iluminó? Es muy interesante ver esto. Milarepa tenía amigos y enemigos. Su padre, su madre eran sus amigos, sus tíos eran sus enemigos. ¿Qué es lo que sus amigos querían para él? Pues que se casara, que hiciera negocios, que tuviera una vida placentera. Si él hubiera seguido siempre con sus amigos, hoy no sabríamos ni quién ha sido Milarepa, ni se hubiera iluminado, ni impactaría a tantísima gente de manera positiva. ¿Quién hizo posible que la vida de Milarepa fuera tan importante? Fueron sus enemigos. Porque sus enemigos, sus tíos, le hicieron pasar tan mal y crearon tantos problemas y sufrimiento en su vida que gracias a esto él tuvo que buscar una salida a ello y gracias a buscar una salida encontró la iluminación para él y para muchos de sus seguidores que se iluminaron después de él y que hoy día siguen iluminándose. Por tanto, amigo y enemigo es una palabra, son calificativos que en realidad no existen. En realidad depende cómo te los tomes. Tú tienes una enfermedad y puede hundirte totalmente o puede elevarte totalmente. Tú tienes unos enemigos, lo mismo, te pueden hacer mucho daño o según como tú lo vivas y lo entiendas, te pueden hacer mucho bien.
O sea que el samsara y el nirvana en realidad todo depende totalmente de cómo entendemos. Y aquí está la idea de desarrollar sabiduría. Nos pasamos la vida filmando y proyectando. Y todo lo filmado ya, todo lo grabado ya se puede purificar. Toda la práctica del Dharma nos ayuda a ir purificando todo lo que tenemos ahí en el inconsciente y nos ayuda especialmente a purificar los dos velos, el velo de las emociones negativas y el velo cognitivo de la ignorancia. A base de practicar el Dharma, de purificar la mente, de hacer acciones positivas, vamos transformando nuestro samsara y lo vamos transformando en iluminación. Gampopa, el discípulo principal de Milarepa, dijo que la naturaleza del samsara es vacuidad, pero la naturaleza del nirvana también es vacuidad, lo cual quiere decir que samsara y nirvana tienen la misma naturaleza, la naturaleza pura y perfecta de todas las cosas, y que uno vive en el samsara o vive en el nirvana según cómo lo vive, según cómo se lo toma. Por tanto, tenemos que generar sabiduría para purificar estos dos velos, y purificando estos dos velos, el velo de las emociones negativas y el velo de la ignorancia, llegamos a los dos resultados, que son los kayas, el dharmakaya, que es el estado absoluto de nuestro ser, que es el beneficio máximo para nosotros, y los kayas de manifestación, con los cuales un Buda se puede manifestar ayudando a los demás, y es el beneficio para los demás. Todo está en la naturaleza de nuestra mente. El samsara está en la mente, la iluminación está en la mente. El primer Jambon Kondru, Lodrotaye, decía: el samsara es mente, el nirvana es mente. ¿Qué diferencia hay? Pues si reconoces la verdadera naturaleza de tu mente, esto es el nirvana. Si no la reconoces, esto es el samsara. O sea que todo depende de este pequeño detalle, de reconocerlo. Por tanto, todo está en nuestra mano, y ahora, teniendo una existencia humana, la existencia humana tiene tantas posibilidades, tiene la posibilidad de la gran felicidad y la posibilidad del gran sufrimiento. Nuestra existencia humana es preciosa, por tanto hay que darle su significado. Y hay que tomar refugio constantemente en lo que es verdadero, en lo que no varía, y hay que tener una visión de camino y de propósito en nuestra vida, no dejarnos llevar por las olas, sino tener un propósito definido, ir desarrollando la bodhicitta cada vez más, querer ir hacia la iluminación, a la liberación, para salir de la vida limitada del samsara, y a la vez que vamos purificando y vamos desarrollando todo esto, pues nuestro camino se va haciendo más agradable, más amplio, más luminoso, y poco a poco nos vamos acercando al estado de Buda. Por tanto, volviendo a Gotsampa, no intentemos parar el dolor, no intentemos ser felices, liberémonos de toda expectativa y temor, porque tener expectativas, tener apego a unas cosas y tener aversión a otras, correr hacia unas cosas y correr huyendo de otras, esto es el samsara. Entonces, lo que se nos enseña aquí es despertar ecuanimidad, ver las cosas desde un punto de vista más ecuánime, no encontrarnos tan sobre felices porque algunas cosas nos van bien, ni tan sobre sufrimiento porque algunas cosas nos van mal, sino intentar ver la esencia de las cosas, intentar ver la impermanencia de las cosas, la ilusoriedad de todo, e intentar encontrar lo que no es ilusorio, lo que es real, lo que no depende de causas y condiciones, lo que no es samsárico, la verdadera naturaleza de todas las cosas. Esta es la idea,
Y entonces, si lo vemos así, el samsara no tiene por qué ser rehuido, porque es básicamente puro, que es lo que nos dice Gotsampa, pero depende de cómo nosotros lo enfoquemos y lo podamos vivir. En fin, esto es un poco la explicación de lo que es el samsara, desde un punto de vista más absoluto, desde un punto de vista más relativo, y si queréis preguntar alguna cosa sobre esto. En realidad, lo que nos mantiene en el samsara es el pensar de que está bien, el samsara es agradable. Es el no querer salir de él, el no querer ver los defectos. Por eso en el budismo se habla tanto de los 3 tipos de sufrimiento y todas estas cosas, para ver si de esta manera nos damos cuenta, ¿no? Que aunque todo nos vaya bien, 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 está este sufrimiento inherente a la existencia condicionada que hace que todo en realidad sea insatisfactorio, pero no lo queremos reconocer, porque preferimos vivir en la ilusión, ilusionados. Quizá nos toque la lotería el año que viene, quizá encontremos una pareja estupenda, quizá encontremos un trabajo maravilloso y vivimos con estas ilusiones. Ahora las cosas no van bien, pero me irán mejor. Estas son las expectativas. Luego el temor de que las cosas no vayan bien. Y esto es sufrimiento, ¿no? Esperando cosas. Esto es la ansiedad. Vivimos mucho con una gran ansiedad. Estamos en la época de los ansiolíticos. Y la ansiedad es la expectativa y el temor. Exactamente esto. Samsara. Quizá en esta época el samsara es más duro y más real que en otras épocas. No sé, tal vez. Por lo menos antes la gente vivía sin ansiolíticos. Muy bonito todo lo que explicas. No te oigo. Que es muy bonita todas las instrucciones, muy bonito. ¿Cómo entrenamos en el día a día para acercarnos más a la visión esta absoluta? Primero tenemos que pasar, o sea, ¿cómo nos entrenamos en el día a día para llegar a esta visión absoluta? Pues primero entendiendo la relativa. Es imposible entender la absoluta a menos que entiendas la relativa. Por tanto, observar estos 3 tipos de sufrimiento en nuestra vida y querer salir de ellos, esto es el primer paso. Y luego, una vez que los ves, entonces los tienes que mirar más profundamente y ver, a ver, yo tengo estos problemas, estos sufrimientos, pero realmente, ¿qué son? ¿De dónde vienen estos sufrimientos? Investigar. ¿Por qué yo tengo este tipo de problemas? Quizás que yo no me estoy tomando las cosas como deberían ser. O sea, reflexionar sobre la vida, no pasar por la vida esperando que todo vaya bien, sino aprendiendo. En realidad, nuestra vida es nuestro maestro. Cada situación, cada cosa que nos sucede nos enseña profundamente. La vida es un maestro. Si no estamos ilusionados, podemos ir entendiendo cada cosa de la vida. Por ejemplo, ver la impermanencia de las cosas ya es un factor que nos ayuda fácilmente a desarrollar sabiduría. Ver la ilusoriedad, ver que las cosas vienen por causas y condiciones y cuando estas causas y condiciones no están, se van. Por tanto, eran ilusorias, no eran reales. ¿Cómo podíamos estar tan enganchados a cosas que eran tan irreales? ¿Cómo podíamos estar basando toda nuestra vida en algo que en realidad no tenía base y que luego se diluye y desaparece? Entonces, el refugio es esto, ¿no? Buscar lo que es real. Buscar en nuestra vida, entendiendo la irrealidad de las cosas que nos suceden, buscar las cosas que son reales y agarrarnos a ellas. Ya que tenemos la tendencia a agarrarnos, vamos a agarrarnos al refugio, a Buda, al Dharma, a la Sangha. Y aprender todo el día de todas las cosas que nos suceden. A lo largo de todos los años que vivimos y todas las horas que vivimos, si observáramos la vida y aprendiéramos de ello, seríamos muy sabios. Hay personas que son más sabias porque observan más, reflexionan más, sacan conclusiones positivas, dicen, mira, ¿ves cómo pasó esto y esto? Entiendo esto y aquello. Y entonces estas personas se hacen sabias porque investigan, reflexionan, entienden. Pero las personas que no quieren ver, que quieren ir así, pensando, no, todo va a ir bien,
Estas personas sufren más que otras y no entienden nada. Hay dos preguntas. No tenemos otro micro. El otro día trajimos un micro. Entonces, las preguntas podrían salir. Dime. Vale. Si todo es mente, ¿qué es la mente? La pregunta, si todo es mente, ¿qué es la mente? Muy bien. ¿Qué es la mente? Pues esta es la gran cuestión, ¿no? Toda la cuestión de la meditación es la búsqueda de entender qué es la mente. La mente, a nivel relativo, pues es esta característica, esta manera de ser que puede entender, que es consciente de lo que pasa, que decide cosas, que sufre otras cosas. La mente es la que piensa, la mente es la que decide, todo. La mente es la que crea el karma, porque todo lo que decimos viene de pensamientos que hemos tenido antes. O sea, la mente es lo que somos realmente. Pero esto es la mente a nivel relativo, la que nosotros vemos, nuestra personalidad, nuestras vivencias, todo esto es nuestra mente. Pero en el Dharma lo que buscamos es la verdadera naturaleza de la mente. Y entonces solamente podemos llegar a entenderla mediante la meditación, porque meditar es la experiencia directa de nuestra verdadera naturaleza. Cuando mediante la meditación conseguimos estados mentales de una gran calma y de una gran claridad, ahí empezamos a entender qué es la mente. Nos encontramos, lo que dicen los meditadores, es que la naturaleza de la mente es la unión de la vacuidad y la claridad. Pero esta es la mente profunda, ¿no? La real. Pero luego la mente relativa es la que crea karma, es la que siente, la que quiere, la que busca. Y en esta actuación crea karma. Y entonces esta mente que crea karma y que experimenta el karma que ha creado, pues es eso, es lo que llamamos yo, podríamos decir, ¿no? En realidad entendemos la palabra yo y la palabra mente, en muchas ocasiones la confundimos, la ponemos junta, ¿no? Yo y mi mente, pero en realidad el yo es mental, por tanto el yo es mente. O sea que la mente incluye la idea de yo y en la naturaleza de la mente incluye la ausencia de yo. Depende de si hay sabiduría o no, la mente es el yo o la mente es la ausencia de yo. Aparentemente la mente es una persona, es alguien, pero cuando buscamos este alguien, cuando buscamos la verdadera naturaleza de esta mente, nos damos cuenta de que allí no hay un individuo, sino que hay algo inmenso. La verdadera naturaleza de la mente es algo ilimitado, inmenso, que nunca empieza, que nunca termina. Pero la mente a nivel relativo es la que crea karma, la que cree en un yo. O sea que la mente es el samsara y la mente es Buda. Tiene una gama inmensa. La mente lo es todo. La mente lo es absolutamente todo. Por eso decíamos que todo es mente. O sea, hay que definir lo que es mente, es decir, todo. ¿Otra pregunta? Si todo lo creó la mente, ¿quién creó la mente? Si todo lo crea la mente, ¿quién creó la mente? La mente no la creó nadie, porque nosotros estamos, cuando hacemos la pregunta, ¿cómo empezó esto? ¿Quién creó esto? Es porque entendemos que la existencia y todo es lineal. Lineal quiere decir que empieza en un punto y sigue linealmente y termina en otro punto. Pero la verdadera naturaleza de la mente es Buda. Lo es todo, es lo absoluto, es lo que es. Y lo que es no ha empezado nunca, ni termina nunca. Y la mente no la ha creado nadie porque la mente es lo que es. Entonces, los que vivimos en el samsara, vivimos una pequeñita fracción de la mente. Entonces, mediante toda la meditación, vamos encontrando toda la profundidad de lo que realmente es, que no tiene que ver nada con el principio ni con el final. La mente, se dice, es increada, es una de las definiciones de la mente. La mente es increada, nunca empezó y no está en ningún punto y por tanto nunca termina. No
no está en el tiempo ni está definida por el espacio. No está limitada ni por el tiempo ni por el espacio. Por tanto, es increada. Pero nuestra experiencia relativa en algún momento empezó. No, porque el samsara es una rueda. Y el samsara dicen que empezó en el sin principio. Ha estado siempre aquí. Desde el momento en que hay luz hay sombra. Desde el momento en que hay sabiduría hay ignorancia de esta sabiduría. Esto se llama la coemergencia. Coemergencia es que surgen al mismo tiempo la sabiduría y el no darse cuenta de esta sabiduría. La realidad y el no darse cuenta de la realidad. Entonces los seres viven en el no darse cuenta de la realidad siempre. El tiempo no es lineal, es circular. Nunca, el samsara en realidad nunca empezó. Por tanto, mira, para entender esto, el ejemplo del sueño ayuda mucho. Cuando tú estás soñando que hay una persona allí que está montando a caballo, ¿no? Y tú dices, ¿cuándo nació esta persona? ¿Cuándo nació esta persona que está montando a caballo por un campo en el sueño? ¿En qué momento nació? ¿Y este caballo cuándo empezó? ¿Y esta persona cuándo compró el caballo? Pues es un sueño, nunca empezó. Todo esto es ilusorio. Lo que es ilusorio no ha empezado nunca. El samsara no existe, por tanto no ha empezado nunca. Entonces, en el samsara hay un número de seres. Se supone que hay un número, no sé, muchos, pero no sé, a lo mejor que esto continúa y no se acaba nunca, ¿no? No se acabará nunca. No se acaba nunca. ¿Cómo tenemos el objetivo de ayudar a los seres pensando que todos... El número de seres es infinito porque la manifestación de la realidad es infinita. La verdadera naturaleza de las cosas tiene la capacidad de manifestarse como seres, por ejemplo. Y los seres son inacabables. Los seres, pues su objetivo, el objetivo de los seres es reconocer que son lo infinito. Y así, infinitamente hay seres reconociendo que son el infinito, e infinitamente hay seres que empiezan o que no lo reconocen. Es difícil entender porque nosotros basamos las cosas en la idea del tiempo y en que las cosas empiezan y terminan, pero tendríamos que empezar a ver las cosas de manera circular. Cuando uno piensa en términos de uno mismo, de yo, como mi ego, mi yo. Entonces dices mi ego, mi yo, con mis emociones, mi bagaje, mi karma, ¿cómo surgí yo? Sí, esta es una buena pregunta. ¿Cómo surgí yo? Yo soy esta persona con todo mi bagaje, con todas mis tendencias. ¿Cómo surgí yo? Pues la manera que explica el Karmapa dice, un cuerpo empieza porque físicamente se unen unas células del padre y de la madre y un cuerpo empieza. Pero el yo o la mente no puede venir de una cuestión física, tiene que venir de una mente. Una conciencia tiene que provenir de una conciencia, lo cual quiere decir que antes del nacimiento ya estaba esta conciencia y que estas tendencias que ahora tiene este yo ya venían de antes, de otra vida pasada. Pero es que esta otra vida pasada, ¿de dónde venía? Pues de otra vida pasada. Y entonces esto puedes ir ad infinitum, atrás, atrás, atrás. Y la idea nuestra es que un día empezó, pero la respuesta de los que tienen sabiduría es que las cosas que son como un sueño no empiezan nunca, porque no existen realmente. O sea, dicen que cuando un ser llega al estado de Buda, dice, oh, siempre he sido Buda y me ha dado la impresión de que, les da la impresión de que el samsara, todas las millones de vidas que han vivido, han pasado en un instante, menos de un instante, y que siempre han sido Budas y que han estado como soñando, pensando que eran gente, que eran cosas, cuando en realidad esas cosas eran sueños. Ese punto de vista claro. Vale, me alegro de que lo aclares. Bueno, diferentes maneras de explicarlo, a ver si... No es fácil todo esto, no es fácil, porque para nuestra mentalidad todo este tema no es fácil. Sí, yo siempre me he preguntado, es que nunca lo llevo a entender. Solo se puede entender con la idea del sueño, de que todo esto es irreal.
¿Cuándo empezó esta persona que hay ahí en el sueño? No empezó nunca, porque es un sueño. Vamos a meditar. Cuando meditamos, nuestra meditación será más fructífera o no, según el punto de vista filosófico que tengamos. Si podemos entender algo de todo esto que estamos explicando, que la naturaleza de nuestra mente es absoluta, ilimitada, que nunca empezó y que está ahí, y si pudiéramos tener esa convicción de que nuestra verdadera naturaleza es Buda, es perfecta, entonces, meditando primero calmando la mente y soltando todo, y luego reposando en esta convicción, nos podríamos iluminar fácilmente. Vamos a intentarlo. La convicción de que nuestra verdadera naturaleza es Buda, es perfecta. Ya, desde siempre.
que por este mérito pueda alcanzar la omnisciencia y, habiendo superado todas las adversidades, pueda liberar a los seres del océano de la existencia agitado por las olas del nacimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte. Practicando según el ejemplo de Manjushri, heroico conocedor de la realidad, al igual que Samantabhadra, dedico completamente toda esta virtud, que por la bendición de la obtención de los 3 kayas de Buda, por la bendición de la inmutable verdad de la esencia del Dharma y por la bendición de la inquebrantable aspiración de la Sangha, mis plegarias se cumplan tal como las he expresado, que la preciosa mente del despertar surja en quienes no haya surgido, que una vez haya surgido no disminuya y aumente cada vez más. La preciosa mente del despertar es la salida del samsara, es querer salir del samsara. La semana que viene, el martes que viene, yo voy a estar haciendo ñungnes. Os invito a que vengáis todos al monasterio a hacer práctica de Chenres y de 1000 brazos. Y por tanto, la charla del martes la dará Fina, que os hablará sobre mindfulness. ¿No? Así que no os lo perdáis. Pues nada. Uy. Cumpleaños feliz, te desean todos muchas felicidades. Muchas gracias. Uy, qué flores más bonitas. ¡Wow! Muchas gracias, muy amables. Al fin y al cabo, un cumpleaños, pues todos tenemos cumpleaños, ¿no? No es nada especial. Pero un cumpleaños es la satisfacción de haber sobrevivido un año más, porque en el samsara sobrevivir no es tan fácil. No, es verdad. Hay muchas causas de muerte, muchas causas de enfermedades, o sea que hoy cumplo 66 años y pienso, ¡wow, qué bien! He llegado a los 66, o sea que estoy contenta. A ver si puedo vivir algunos más, pues mejor, y si no, pues nada, al menos hasta aquí he llegado. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias. Me he sentado en la luz. Muchas